¿qué tal? ¿Cómo estás? Te recuerdo que continúas en la sintonía de tu emisora municipal o ciudadana y que vamos a comenzar una nueva edición de 20 años en la vida de un comprador de discos. Como ya sabes, 20 años en la vida de un comprador de discos es un programa musical de la onda local de Andalucía que vamos a realizar para ti, Nuria González en la parte técnica y Manolo Álvarez, encantado como siempre, aquí al micrófono. Nuestra edición de hoy comienza con música de un grupo granadino, Los Ángeles, y esta canción de 1968, Mañana, Mañana. Ahí estaba el grupo granadino, Los Ángeles, y ese tema, un clásico de 1968, ese Mañana, Mañana. Bueno, Los Ángeles están aquí para abrir una edición en la que vamos a tener un histórico de la música española en cuanto a medios de comunicación. Él ha escrito, ha hecho televisión, ha hecho radio, ha editado discos. Su currículum es absolutamente impresionante. Es un auténtico honor y un placer tener aquí en este programa a Fernando Salaverry. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No, pues hombre, me ha recibido estupendamente bien, don Manuel, estupendamente bien, qué alegría. Mira, estoy encantado, mira, siempre desea para hablar de música y de artistas, intérpretes y canciones españolas, siempre estoy dispuesto. Ajá, pues como decía el otro, empezaré por el principio, y el principio es el año 1959. Entre ese año y el 65 es cuando tú empiezas a meterte en el mundillo de la música española y lo haces a través de la radio. Tú colaboras, por ejemplo, con Raúl Matas en Discomanía y también con Ángel Álvarez en Caravana Musical
¿Cómo fueron? Y también en vuelo 605. ¿Cómo logras, porque tú eres un niño, cómo logras meterte en ese ambiente? Bueno, pues yo empecé con, creo que tenía unos 15, 16 años en La Voz de Álava, que era una emisora de mi pueblo, de Vitoria. De ahí ya, cuando vine a Madrid en el 59, a estudiar el preuniversitario en el Colegio del Pilar, pues pasamos, en los 60 empezó Ángel Álvarez con Caravana Musical. Yo antes era un fan, Manuel, yo era un Sí. simple fan que escribía a Raúl Matas, escribía a Pepe Palau, Terror de Madrid, que era fantástico, y de ahí al llegar a Madrid los conocí y entonces les ayudaba, era un fan que ayudaba. Y con Ángel Álvarez era Rafael Rever, Venceslau Pérez Gómez, muchos empezamos, Emilio Villota, que luego estaba en la Fórmula 1. Te digo que éramos forofos de la música norteamericana. O sea, éramos una especie de locos de la música americana y bueno, eso es lo que nos unió al principio y ahí surgieron mucha gente y luego ya ahí yo estaba estudiando periodismo y todo eso y empezaba la revista Discóbolo, que fue la primera revista de discos que hubo, realmente de discos que hubo en España, y ahí, claro, hacía entrevistas a todos de la época. Y bueno, ahí surgieron con Miguel Ríos, con la Durca, bueno, todos los que he ido conociendo en esta santa vida. En tu primera etapa, en esta que hemos citado de Discomanía, Caravana Musical, Vuelo 605, tú conoces a alguien que va a ser muy importante en tu vida, tanto a nivel de amigo como a nivel profesional. Estoy hablando de Rafael Revert. ¿Tú recuerdas cómo lo conociste? Pues mira, sí fue a través de lo te decía, de Caravana Musical, Sí. y ahí éramos, los dos éramos bastante, bueno, teníamos un alto nivel de francés, yo por cuestiones familiares, y él porque había estudiado en el liceo francés. En aquel momento estaba muy de moda estudiar en el liceo francés. Yo lo que pasa es que, bueno, por familia teníamos... Y creamos la Asociación de Amigos de la Música Francesa, que éramos varios, Sí. ¿sabes? Porque por el idioma y todo, y sobre todo por el principio en Francia, fíjate si había Jacques Brel, Yves Montand, Edith Piaf, no sé, y sobre todo la aparición del rock and roll en Francia, Johnny Hallyday, Les Chaussettes Noires, bueno, Eddie Michel, bueno, Sylvie Vartan, toda aquella gente, ¿no? François Hardy, fíjate si había... Bueno, y de ahí surge todo, pero éramos muy de música americana, y los franceses también eran muy de música americana, por cierto. Por cierto, a muchos de esos artistas franceses que tú acabas de citar, terminarías conociéndolos, ¿no? Conociéndolos a casi todos. Háblame, por favor, de Françoise Hardy. Bueno, Françoise Hardy has tocado una de mis... ¡Puf! No te puedes imaginar. Pues me tocó la suerte, la gran suerte. Ella grababa en discos Vogue, ¿sabes? Sí. Que era una de las sellos franceses que teníamos en Discos Hispavos, y fui su promotor en España. O sea, yo la acompañaba a todos los sitios y tal. Y ¿sabes lo que era ir con aquella mujer al lado? Era una cosa alucinante. No era muy simpática. Ah, ¿no? No era una mujer, no, porque ella tenía muy clara su vida. Sí. Entonces, claro, ella venía a televisión, a hacer televisión, porque está, fíjate, todos los chicos y chicas, no es que fue un éxito en España, fue número 1 absoluto. Sí. Y entonces, bueno, pero de repente, fíjate, encontré el toque de por qué. Y era Elvis Presley. Nos pasábamos el día hablando de Elvis Presley, porque era una forofa de Elvis Presley, y yo también. Sí. Y ahí, oye, y ahí ya entré ahí, ¿sabes? Porque era muy difícil. Y luego le compraba los puros habanos a su novio, que luego fue su marido, que era Jacques Dutronc, que era otro de los grandes de Francia. Y entonces, como en Francia en aquel momento no se vendían puros habanos, y sin embargo España tenía relación con la Cuba de Fidel Castro y eso, pues, y en Francia no. Y entonces, claro, yo le compraba los puros. Siempre me decía, super, puras criollos. Y yo, sí, oui, madame. Yo iba corriendo a comprar los puros. No, era, y bueno, le hice descubrir todo el Madrid antiguo, restaurantes ahí, bueno, vamos, hasta gula se comió una vez y todo, fíjate tú.
Bueno, pues volvamos a Discóbolo. Ahí estuviste entre el 62 y el 65. ¿Qué te Sí, aportó? Porque era pasar de la radio a escribir, que son dos medios distintos. sí, pero es que te voy a decir, yo continué en Radio Sí, España, con Miguel Ángel Nieto y con... Ahí conocí a Encarna Sánchez, la sí. conocí en la serie, y conocí a mucha gente y yo colaboraba. Yo era colaborador y iba pues como el señorito que sabe muchas cosas de discos y estas cosas, ¿no? Y entonces, claro, el periodo mío en Discóbolo fue por culpa de Discóbolo como me contrataron en Hispavox. Yo logré en Discóbolo, entrevisté a los Platters, entrevisté a muchísima gente, a Gilbert Bécaud, a muchísima gente, a muchas. Pero una de las entrevistas que estaba haciendo a Petula Clark en Sí. su primera visita a España, estaba en Hispavox y entonces el director internacional de Hispavox me dijo, oye, ¿me quieres, por favor, tú serías capaz de escribirme las biografías de nuestros artistas y todas estas cosas y los comunicados de prensa y todo eso? Dije, bueno, de acuerdo. Y entonces compaginaba mi parte en Discóbolo con empezar a trabajar en Hispavox. Tú has dicho hace un momento que tú tenías dominio del francés, pero en inglés, ¿cómo te manejabas? Bueno, pues no había más remedio que empezar a manejarse en inglés, ¿qué quieres que te diga? No había más remedio. Ahí tanto Rebel como yo fuimos aprendiéndolo rápidamente, ¿sabes? Porque además todos los veranos él Sí, tenía un SEAT que no era, sabes que estaba el SEAT y luego el SEAT D, sí. que era un poquito más poderoso, se supone, ¿no? No, y entonces nos íbamos vamos, todo el mes de agosto, que teníamos vacaciones, nos íbamos a Londres, especialmente a Londres. Íbamos en coche a París, de París íbamos a pasar en el, ya sabes, por debajo o en barco, nos daba igual, íbamos a Londres. Porque ahí habían empezado todas las emisoras piratas. Sí. Radio Verónica, Radio Carolina, todas aquellas que como no les permitían, solamente la BBC podía emitir música, entonces se hicieron emisoras piratas que estaban en barcos fuera de las aguas jurisdiccionales británicas y desde ahí emitían toda la música pop y rock británica, era una cosa alucinante. Y Rebel, que era más listo que nadie, pues tuvo ciertos amoríos con la directora artística y musical de Radio Verónica. Ajá. O sea, y bueno, yo lo que sea. Pero te quiero decir que íbamos todos los veranos a Londres y ahí no tenías más remedio. O sea, ahí empezamos a hablar inglés como podíamos y bueno, muy bien. Y nos vestíamos en Carnaby Street y estas cosas, y esas cosas. En la época de Discóbolo, leo en tu currículum que hiciste algunas adaptaciones de letras al español y que colaborabas con Pablo Herrero. O sea que con un poco de suerte el tándem Herrero-Armenteros podría haber sido No, no. Herrero, ¿no? No, 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 Fernando vamos a ver. Salaverry. No, 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 no. No. Esto fue lo siguiente. Yo era muy amigo de los Relámpagos, donde estaba José Luis, donde estaban Pablo y José Luis. Sí, ¿eh? Y entonces yo tenía mucha más relación con Pablo que con José Luis. sí. Y entonces alguna vez nos daba tanta vergüenza las adaptaciones de las canciones que nos pasaban los editores musicales españoles de las canciones inglesas, americanas y todo eso, que nos daba tanta vergüenza que había que grabar, se iba a grabar el Locomotion Sí, con ¿sabes qué es de Calortini y todas esas sí, cosas? Y entonces se iba a grabar, lo que querían grabar los Pequeñiques y Miguel Río. Yo estaba más cercano a la grabación de Miguel Río, pero también de los Pequeñiques, porque eran dispavos. sí. Pero aparte de eso, era tan horrorosa que pues juntábamos el dinero para la reunión y nos lo hicimos en casa, en casa de Pablo, pues con una botellita de un coñacito francés, Hennessy, un coñac de estos que empezaban, y entonces ahí los dos, punto a punto, nos escribimos lo que vamos a hacer. Pero luego no nos daban derechos, porque luego las canciones las firmaban con seudónimo Sí. los jefes de las editoriales.
Y Ajá. hice esa, y hice también la de Johnny Hallyday, Hecha en la Nuit, que era Detén en ti esta noche de amor maravillosa, pero tampoco. Y entonces dije, mira, que yo para hacer el bobo no. Y les pasaba igual. En México les pasaba La Plaga, El Rock de la Cárcel, El Popotitos, todo eso eran canciones, ya sabes, pues vamos, el Popotitos eran todo canciones y tampoco les reconocían las adaptaciones y las hacían Enrique Guzmán y Armando Martínez, que era el batería de los Teen Tops. Ajá. Entonces, porque decían que no teníamos por qué tener los derechos nosotros. Y ahora sí, ahora las adaptaciones al español se pagan bien, hay muy buenas adaptaciones, pero en aquel momento no pintábamos nada. O sabías música y eras de la vieja escuela de los músicos, o si no, éramos, ¿cómo nos llamaban? No me acuerdo, da igual, de una forma Silbadores. muy... ¿No eras Eco, silbadores? bravo, bien, bien, éramos silbadores, Gracias, sí señor. gracias. No a ti, Manuel. ¿Qué te iba a decir? Tú empiezas en Hispavox escribiendo biografías, pero leo que llegas a convertirte en director de promoción y marketing. Ahí es nada, ¿no? Bueno, es que ¿sabes qué pasa? No existía ese puesto en España. Sí, Tanto Rebel como yo y otros, lo que yo me suscribí a Billboard con 14 años y me llegaba la suscripción a Vitoria. sí, Era tan forofo que bueno, estaba por todos lados. Me empezaba con mi programita. Vamos, había dos tiendas de discos en Vitoria, porque me lo podía permitir, sí, que me guardaban todas las novedades, que eran EPs, normalmente eran EPs y singles. sí. El LP todavía no existía. Y entonces pues me los guardaban y los compraba. Y claro, tenía una colección de discos impresionante. Y bueno, pues la bodeaba y decía, oye, pon disco. Pero yo era muy malo en el micrófono. Yo no me sentía bien delante del micrófono, ¿sabes? Ajá. Siempre me gustaba estar detrás. Y entonces, bueno, y así empecé en una colección de discos, bueno, impresionante. Y entonces, bueno, pues ahí fue la historia. Pero claro, en Hispavox ya me hicieron, me tocó ser como, era el único en la empresa que realmente sabía de rock and roll, de música americana y tal, porque eran gente extraordinaria. Rafael Trabuquili era un productor genial que empezó, yo entré casi al mismo tiempo que Trabuquili. Waldo Los Ríos llegó luego, pero había una persona que era Luis Cobos, Sí, Luis Calvo, perdón, sí, Luis Calvo, que era el director internacional. Y claro, el director internacional le llegaban todas las muestras, porque Hispavox tenía Warner, tenía Atco, tenía CBS, o sea, lo que luego fue Sony, tenía todas de varias Pie Records de Inglaterra, no veas, tenían todas, porque es que no habían compañías discográficas en España para cubrir toda la cantidad de marcas extranjeras. claro. Era una cosa, entonces, pues bueno, me tocaba a mí escuchar todas las novedades porque yo era el que se suponía que sabía esas cosas. Y bueno, me rodeé luego a lo largo de eso de gente extraordinaria. Tenía a Concha Macías, que era otra loca de eso. Y luego tuve a Carlos Juan Casado, que fue luego presidente de Virgin España. Tenía a Luis Garza, que luego también estuvo en Sony. Tenía a Santiago Vázquez, que llegó a ser jefe Bordó en EMI más adelante. Tenía a Juan Carlos de Cifuente, que era un grande del jazz, que luego hizo sus programas de jazz y todo lo demás. Tenía una serie de colaboradores que fui cogiendo y teníamos un equipo de verdad, de gente que amábamos la música, que es fundamental en una compañía discográfica. Leo aquí en tu currículum que aparte de encargarte de la promoción y del marketing, también tenías ideas, yo diría que interesantísimas, y parece ser que tú eres el iniciador de aquella serie anual que se llamaba Lo Mejor del Año. ¿Es correcto, Fernando? Sí, pero bueno, cuidado, yo lo que hacía siempre copiaba. Sí, Mira, Tomás Muñoz, que fue el gran capo de CBS y luego de Sony, sí, que era de Córdoba, decía siempre, no inventen,
copien. Ajá, Y yo siempre decía, pero habrá que copiar bien. claro. Bueno, entonces, claro, yo como lo compraba todo, pues y como íbamos siempre a Inglaterra, y a todos estos sitios, estábamos al tanto de todo, había colecciones que se llamaban Oldies but Goodies, Sí, había recopilatorios, en aquellos países ya había montones de recopilatorios de éxito, ¿sabes? sí. Sobre todo empezó Sony con los recopilatorios. Y claro, a mí me llegaban también los recopilatorios, y dije, ¿por qué no? Vamos a empezar con lo mejor del año. Y bueno, y eso fue, todo el mundo estuvo de acuerdo, ¿sabes? Todo el mundo Sí. le parecía muy bien, y ahí surgió lo mejor del año. Mira, te voy a decir una cosa, Fernando. Mis primeros discos los compré en 1968. Fueron Buena fecha. un Sí, single, el Ghetto Journey de los Canarios, y un sí, LP que fue lo mejor del año. Entonces, en ese disco estaba, por ejemplo, Otis Redding, pero lo mejor del año, ¿qué volumen? el del año 68. No sé el número, Ay, no no me recuerdo acuerdo. ahora cuál era. Entonces Ya, estaba Otis Redding sentado en el muelle de la bahía, claro, estaba claro, también claro. Arthur Conley con Funky Sí, Street, sí, estaba sí, también, exacto. había otro, siempre los Parkies con Soulfinger. Sí, claro, sí. Entonces traía 14 canciones, una de ellas era este Sí, Mañana Mañana de Los Ángeles, sí, sí. y a mí se Sabes me que caía la baba. mañana es Sí, una canción brasileira que descubrimos en un disco que nos mandaron de Brasil, de sí, Discos Copacabana. Y yo lo pasé a Trabucal y le digo, fíjate qué canción. Y se hizo una adaptación española, que la sí. hizo Poncho, el de Los Ángeles, que el batería. Y fíjate qué pelotazo fue eso, ¿no? Es una cosa de esas. Sí, porque ellos hacían muy bien las versiones. Eran fantásticos haciendo versiones, adaptaciones en español, versiones, y luego grandes canciones también suyas propias, Sí, bueno, como yo Momentos, creo además. que en algunos casos mejoraban los originales, Yo porque estoy en concreto convencido, igual que tú. yo tengo el tema 98.6 que es de un cantante Sí, americano, Keith, Keith, y la era versión en inglés, español Keith, es total, total. Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, supera señor, totalmente la Cier- versión original. Eran sí, señor, buenísimos. buenísimos. Bueno, Tenían, pues sí, dime. no, que tenían unas voces extraordinarias. Bueno, pues en aquella época sí, Fíjate, perdón, que te he vuelto a no, cortar, no, dime. que yo los descubrí, Sí, ellos que grababan en una pequeña compañía que se llamaba Berta Records, sí, y yo los descubrí cuando había una sala, una boite, una sala de fiestas, sí, de baile y eso, que había en Madrid, cerca de la Plaza Callao, que pues llevaban grupos para que la gente bailase, ¿no? Y entonces una de las veces fui con una mujer muy conocida en aquel momento, y íbamos ahí, pero no estaba mucho. Y la vez que llegamos, una vez que fuimos, eh, estaban Los Ángeles Azules, sí, era el se primer nombre, llamaban sí. Los Ángeles Azules. Y entonces dije, joder, qué buenos son estos tíos. O sea, qué bárbaro. Y nada, pues ahí dije, ala, pues para casa, venidos para casa. Ajá. En aquella época más o menos entras en cuanto a medio escrito, entras en el musical que luego sería el gran musical. Ese era probablemente, que digo yo, la revista mensual, si no era la más vendida en España, le faltaba poco, ¿no? Sí, esa fue una creación de la cadena SER y una creación realmente de Rafael Revés. Sí, Bueno, era un poco la línea. Piénsate que los 40 principales sí, empezaron el 18 de julio de 1966. Ahora se cumplen 60 años. correcto. Y fue una historia que se intentó apropiar mucha gente, pero el único que la sacó adelante fue Revés. Sí, Y me acuerdo que el primer guión decía, la bonita melodía que lleva por título, ¿entiendes? sí, No tanto como eso, pero quiero decirte que era siguiendo los parámetros de la poca música, aparte de Discomanía y del Ángel Álvarez y tal, no habíamos, bueno, también estaba Miguel Dos Santos que hacía cosas, pero no era precisamente Radio Vida en Sevilla hacía cosas, pero bueno, quiero decirte que no era muy normal, no era muy normal esto de la música en la radio. A la radio la superaba el deporte y la información más que la música. sí, Y bueno, y claro, de esos 40 principales surgió
que la primera portada de la revista aparecía Maciel, o sea que empezó Sí. justo cuando la. Sí, pero además ahí alguien tuvo una idea genial. El arma secreta del gran musical era el póster, que además Bueno, claro. no venía en el interior, venía por fuera, era portada contra portada, desplegable, y salía un invento gigantesco. Bueno, eso se llama marketing en mi pueblo. Sí, claro, tú eras el de marketing, pero en hispavoz, se supone. No, pero es que mira, Rafa y yo éramos como hermanos. Sí, Mira, hubo un momento, sí, cuando apareció el cassette, sí. que fue hace mucho tiempo ya, Sí, el 67 más o menos. por eso. Entonces la gente, ¿qué hacía? Se copiaba de la radio las canciones. Sí, Y claro, como en los 40 principales se ponían estrenos, entonces buscamos un sistema, un algo para que la gente no, porque y luego se los copiaban unos a otros sí, y las compañías de discos protestaban. sí, Porque claro, todos los estrenos los hacía los 40 principales, lógicamente. sí. Y entonces, con los pequeñiques, yo me grabé una cosa que se llamaba Los estrenos de la SER, los Sí. estrenos de la SER. Que la gente decía los estrenos del Rever, los estrenos del... Bueno, hicimos una especie de pequeñita estrofa diciendo estreno, y lo poníamos a mitad del estreno. Sí, para fastidiar. No, para que no lo grabasen. Claro, hasta hombre, que no he dicho apareciese. fastidiar entre comillas, porque yo, Que no fastidiar, por supuesto. claro, Era para fastidiar, clarísimo. yo recuerdo Porque- a mis amigos que me decían, me cago en la mano, no podemos grabar, está ahí ese que sale y fastidia. Pero, Manuel, hijo, es que las compañías de discos, si no, no daban estrenos. Claro. ¿Entiendes? De todas maneras, una Porque, cosa, claro, yo tengo guardado ejemplares, yo compraba el Gran Musical y el póster se conserva bastante bien, las tintas, el papel tenían calidad, pero las páginas del interior, eso Bueno. era de una calidad discutible. es como discutible. Era una calidad que daba el presupuesto que había para hacer la revista. Claro. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Es que los presupuestos no te creas que... Es que, vamos a ver, la música Sí, no ha sido prioritaria para las empresas de comunicación casi nunca. ajá, Solamente ha habido un momento cumbre Sí. en la radio, sí, que fue en 1991, sí, cuando los 40 principales lograron la máxima audiencia Sí. de todo tipo de radios en España, sí, que fueron 5.500.000 oyentes. ajá, Eso fue un tope. Ahí estaba Eugenio Galdón, estaba Rever, estaba yo estaba también en Canal Plus. Entonces hicimos un 25 aniversario y lo hicimos entre Barcelona, fíjate tú, simultáneo, un simulcast entre Barcelona y Madrid. sí, Metimos miles y miles de personas, ahí fue todo el mundo, y no ha habido otro momento en la radio que haya superado los 5.500.000 oyentes. Es que lo de los 40 principales fue algo, algo especial, algo, no sé, histórico. Vamos a decir, ya sé que se dice mucho la palabra histórico, pero es que fue histórico. ajá. Y entonces, claro, y ahí dijeron, oye, esto de la música no está mal. No, sí, los 40 realmente tuvimos un apoyo luego enorme. Pero además, Fernando, estando en el Gran Musical, te sale la oportunidad de convertirte en el corresponsal de Billboard en España. Eso es palabras mayores. Bueno, mira, sí, te cuento, como viajábamos tanto, Sí. aquí la cuestión es la siguiente. Yo estuve en Discos Hispanos hasta el año 74, Sí, que cambiaron de director general, sí, y yo ahí, yo quería que fuese una persona, eligieron a otra, y aunque era muy amigo mío, no era para discos, era otra cosa. Pero los dueños de Hispavox, que por algo eran los dueños de Hispavox, dijeron, queremos que está este señor. Y yo dije, pues está este señor director. Pues yo era el asesor de la dirección, ¿no? Porque ahí muy poca gente sabía de música, ¿sabes? sí, Entonces, como te digo, ¿no? Luego, menos mal que tenía el apoyo de Tony Luz, de los Pequeñiques, tenía de Lucas, de alguna gente que... Porque Miguel Ríos empezó el primer disco que hicimos en Hispavox con Mi Río fue El Río y Vuelvo a Granada. sí,
pero ya a final de los 60. Y luego ya el Himno de Alegría, por supuesto. Pero ahí estuvieron los Payos, bueno, madre mía, con José lo que me he podido yo reír, de los Payos salió Triana, bueno, es que ya fue una época irrepetible. Módulos, Maritrini me la llevaron entre Pachi Andión y Aute, que eran muy amigos, me dijeron, esta chica llévatela, que la tía decía, ay, no le hace ni caso, llévatela y favor, me la llevéis para vos. Y Maritrini es maravilla, la Luna Amores es para comérsela, vamos. No sé, Alberto Cortés estaba en Hispavos hacía tiempo y nos hicimos grandes amigos hasta que murió hace unos cuantos años. Toda la vida fueron muy amigos. Y Karina fue... Lo de Karina fue demasiado. Era la que más vendía. Sí. Y lo de Rafael, lo de Rafael fue... hicimos la mili juntos, en el mismo centro de reclutas. Sí. Él en un batallón y yo en otro. Pero hicimos la mili juntos. Y sin embargo, pues yo... me tocaba hacerlo, ya sabes, aquello de alférez provisional. Sí. Bueno, no me enrollo. Sigue tú, Manuel, pregunta. No, te iba a decir que lo de ser corresponsal de Billboard en España, a efectos prácticos, ¿en qué se concretaba? Quiero decirte, ¿la revista, por ejemplo, te publicó alguna entrevista con artistas españoles? ¿O en realidad tú qué cubrías para Billboard en España? Vamos a ver. Billboard era el corresponsal. Sí. Era Rafael Rever. Bueno, él era el delegado, creo, el corresponsal eras tú. El delegado, exacto. Él era el delegado y entonces, por una razón, porque eran nuestros viajes a Nueva York, porque eran por una serie de cosas, que hubo una conexión y porque nadie había en España, cuando ya empezó los 40 principales, era importante, y apareció un poco la revista Gran Musical y todo eso, dijeron, uy, aquí estos señores, y fue entre Rever y tal Nol, que estaba ya en aquel momento, cuando entablaron una amistad y una serie de cosas. Rever acabó hablando muy buen inglés, y lo sigue hablando, claro, lógicamente. Pero, y entonces, hubo una conexión ya hay enorme entre ellos, ¿no? Y entonces, a partir de entonces, pues dijo Rafa, oye, tú que le pegas a esto al periodismo, pues escribe. Y yo escribía crónicas. No entrevistas, yo mandaba crónicas. ¿Crónicas de qué? ¿De actuaciones o qué? No, vamos a ver, la revista Billboard es realmente, y ha sido siempre, una revista profesional. Sí. Yo decía, pues fulanito ha pasado a ser director de marketing de Ariola, ha surgido la revista no sé qué, el disco más vendido en España ha sido el tal. Era muy sobre la industria, como sigue siéndolo en el fondo. Ajá. Tiene sus listas. Yo escribía sobre la industria en sí, tenía que hablar de artistas, por supuesto. Si en la primera, y luego ya surgió lo de Billboard en España. Yo estuve 14 años ahí escribiendo, ¿vale? Y mandaba mis crónicas de España, lo que pasaba en la industria de España. Ajá. Bueno, para dejar el tema de Hispavox, otra cosa que me viene a la cabeza. Resulta que has dicho hace un momento que tú pones en marcha lo de lo mejor del año, que esa idea ya existía, pero es que eres un pionero porque pusiste en marcha también lo de las sevillanas de oro. Y en aquella época, ¿quién iba a intuir que las sevillanas iban a vender tanto como vendieron luego? Pues mira, chico, te lo voy a contar muy fácil, Manuel. Sí. Había un señor en Hispavox que se llama Rafael Pastor, sí, que era el que llevaba todo lo de flamenco y alrededores. Sí. Ese señor fue de los primeros que se empezó a grabar en Hispavox las primeras sevillanas. Yo me acuerdo de Fernanda y de Utrera, ¿cómo se llama? Sí, Fernanda y Bernarda. Fernanda y Bernarda, gracias. Bueno, a mí era tal, y entonces me enamoró tanto del tema, que yo iba en abril, no, antes de abril, yo creo en febrero, no me acuerdo exactamente la fecha, pero yo me iba a Sevilla y montaba una presentación de las sevillanas de Hispavox, porque es que Hispavox tenía todo, empezando por los hermanos Reyes, que fueron de los primeritos que grabaron con nosotros, Fernanda y Bernardo de Utrera. Llegó un momento tanto que me involucré tanto en ese tema, gracias a Rafael Pastor, que me enseñó un poco lo que era, y a Alfonso Eduardo Pérez Orozco,
que era uno de los más grandes sevillanos de la música, sin duda, Pepe Fernández también, pero bueno, sobre todo Alfonso Eduardo, y bueno, que yo iba a un sitio que se llamaba La Cuadra, me enseñaban el flamenco, llegué a ser muy amigo del Lebrijano, yo no es mi cultura ni tal, pero sé apreciar lo que es con Paco y Lucía, es apreciar lo que es buena música, toda la buena música me gusta. Y disfruté muchísimo. Y iba todos los años a presentar las novedades de las sevillanas de oro de las sevillanas de Hispavox. Sí. Que hacíamos, 15 o 20 lanzamientos, Sí. de distintos artistas. Los Romeros de la Puebla, ¿para qué le voy a contar? Sí, los amigos de Gine, es que tenían los mejores, estaban allí. Yo me hice muy amigo de los marimeños, muy de Emilio y eso, pero muy amigo. Yo tenía grandes amigos ahí, ¿sabes? Y bueno, pues qué bien, porque me entusiasma Sevilla, que te diga, porque te voy a contar otra cosa, ¿no? Y bueno, pues de ahí surgió todo ese tema. Y entonces siguiendo, diciéndole lo mejor del año, y un día con el Rafael Pastor, digo, oye, ¿por qué no hacemos también Golden Hits? Remember lo de Golden Hits. Bueno, pues oye, Golden Hits, las sevillanas de oro. Claro. Es que era una cuestión de estar metido en la industria y ver qué pasaba aquí, qué pasaba allá. Ser un apasionado, punto. Bueno, pues en 1974 ocurren dos cosas en tu vida a nivel profesional. Una, dejas Hispavox, acabas de explicar por qué, hay cambio en la presidencia y no sintonizas con el nuevo, y pones en marcha... El nuevo era, perdona, lo puedo decir ahora, el nuevo director general era Raúl Matas. Ah, qué curioso, o sea, el radiofonista, el chileno. Mi amigo radiofonista y de televisión, sí. Que gracias a él conseguimos el primer gran éxito que yo tuve en Hispavox, fue la yenca de Johnny Charlie. Sí. Izquierda, derecha. Bueno, eso vendimos miles y miles y miles de discos. Eso fue mi primer exitazo en Hispavox nada más entrar, gracias a Raúl Matas. Y éramos muy amigos. Pero lo que pasa que yo como director, si no sabía de la industria, y así ocurrió, claro. Se trajo artistas de Chile, artistas de Argentina, bueno, nada. Pero bueno, que Dios le tenga en su gloria, soy muy amigo de su hija, da igual. Pero ¿me entiendes? Que no era ese puesto, no era lo suyo. Que cada uno vale para lo que vale. Exactamente. ¿Entiendes? Y yo dije, pues no, yo quería a Tomás Muñoz, que era realmente, que había estado en Gama de México, estaba tal, y que luego, a raíz de no ser el director general de Hispavox, se fue a fundar CBS y montó la competencia. Claro. Bueno, da igual. Pues el segundo hecho es cosas de la industria. El segundo hecho es que das el salto a la industria y te conviertes en promotor de conciertos, fundando una compañía que se llama Clip Promotores, y según tengo aquí, trajisteis a España, es una lista rápida y corta: Status Quo, Rory Gallagher, Leo Sayer, Focus, Electric Light Orchestra, Johnny Rivers, Néctar, Stumo Yamashita, Daniel Bigliete y Blue Oyster Cult y los Flying Burrito Brothers. ¿Eso quién lo mejora, Fernando? No, sí. Mira, fue el momento en que empezaba Gay Mercader, que hizo Gay & Co. Fue el momento en que ya se vislumbraba que acababa el franquismo acababa, ¿entiendes? Y entonces pues era el momento de que, y además pues habíamos visto Rebellion, anda que no habíamos visto actuaciones por el mundo, y habíamos estado por un lado y por otro, ¿me entiendes? O sea, fíjate tú. Y yo veía que España era un país estupendo para esto de los conciertos, y estaba el Teatro Monumental de Madrid, y bueno, pues la verdad que dije, y fue, la que había sido mi secretaria, bueno, más que secretaria, era mi ayudante, mi adjunta, todo lo que tú quieras, Concha, con un chico que tenía un novio que hablaba maravillosamente inglés y que estaba tal, y que le gustaba mucho esto, los que no digo me liaron, sino simplemente me empujaron un poquitito a montar Promotores, ¿no? Y claro, pues yo me iba a Londres a buscar gente, teníamos un señorito en Londres que me buscaba a los artistas, porque Londres en aquel momento era el centro para toda Europa, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues yo iba mucho a Londres, lógicamente,
iba buscando y todos estos estaban en ese momento, estaban muy fuertes. Y luego normalmente hacíamos conciertos en San Sebastián, en Barcelona y en Madrid. Ese era el circuito que en aquel momento funcionaba. Porque por lo que sea, eran 3 puntos donde la gente iba a ese tipo de conciertos internacionales. Sí. Lo que sí recuerdo muy desagradablemente que traje a Johnny Rivers, que además éramos amigos, porque había estado en Hispavox. Johnny Rivers era artista, bueno, a través de Liberty Records, pero Sí. bueno, que lo llevaba Hispavox en España y tal. Y el día en que teníamos el concierto en el Monumental de Johnny Rivers, que llevaba una pedazo banda, era una cosa increíble, Sí. de buena, fue la bomba del correo que pusieron los de ETA. Ajá, entonces se suspendió, ¿no? Sí, exacto, tuve que suspender y sobre todo, y bueno, aparte iba a decir una bestialidad, pero bueno, aparte de lo que eso significaba aquello, ¿no? Pues no sé, tuve que suspenderlo todo. Pero lo de Flying Burrito Brothers fue exactamente un regalo que me hice a mí mismo, porque nadie sabía quién eran Flying Burrito Brothers en España. Pero yo me equivocaba, que nadie sabía quién era, ¿sabes? Sí. Porque, claro, fíjate, de ahí han salido grandes de la country music, ¿no? Claro, sí, Graham Parsons y demás. Bueno, una panda. Y entonces fue mi regalo que me hice el día 30 de mayo, ya no recuerdo el año, pero sí, sería el 70 y algo. Los traje a actuar al Monumental de Madrid. Sí. El 30 de mayo del 70 y lo que sea, porque era mi santo y mi cumpleaños. Sí. Entonces dije, pues oye, qué mejor fiesta, ¿no?, de mi cumpleaños. Y la verdad es que fue, mira, tuvimos grandes éxitos y algún fracaso. Te digo cuáles. Bueno, primero, ¿cuál fue el mayor de los éxitos? ¿Con qué artista respondió mejor el público? Bueno, siempre Rory Gallagher, por supuesto. Sí, ¿no? Los traje muchas veces. Luego Status Quo bien, pero lo que fue la sorpresa fue Focus. Sí, los holandeses. Era el momento del rock sinfónico, del no sé qué. Claro, cada momento tiene su afán, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Lo de Focus, mira, íbamos al Palacio de Deportes en Barcelona, al Palacio de Deportes de San Sebastián, y normalmente en Madrid íbamos al Monumental, ¿sabes? Sí. Y bueno, o al Palacio de Deportes también, claro. Pero quiero decirte que lo de Focus fue una sorpresa tan grande que te tenías de decir, oye, quedaros un día más, vamos a repetir, porque realmente fue espectacular. Pero ahí el que yo acabé, tuve un gran descuido. Sí. Me liaron para montar una especie de booking y management de artistas españoles. Sí. Y a mí nunca me ha gustado eso. O sea, eso del management, yo cojo a un artista, me interesa, se compra, hace sus actuaciones y fuera. Pero eso de tener ahí un artista todo el día ahí puesto y decir, mira, hace esto, haz lo otro, no me ha gustado nunca. Ajá. Porque no es lo mío. Yo no voy al ayuntamiento de no sé dónde a vender una actuación, es que no es lo mío, ya está. Claro. Me parece muy bien, conozco grandes personajes de ese estilo, ¿no? Pero no era lo mío. Y tuve artistas, tenían en la cuadra mía de artistas, Desmadre 75, que metimos a Jack Wichelli, hicimos, bueno, gente estupenda, tenía a Beto Ortiz, tenía a los marimeños, tenía también a Humet. ¿Tú te acuerdas de sí, tengo aquí la lista. Tu cuadra eran marismeños, Joan Bautista Humet, José Luis Perales, Desmadre 75, los canarios, supongo que los de Teddy, los de Ciclos. Hombre, claro, los canarios. Y por otro lado, Alcatraz, que sonaban escandalosamente bien, los bueno. que habían salido de Canarios. Sí, esos Alcatraz siempre me acompañaban, eran los utilizaba en todos los programas míos de televisión, luego los llevaba siempre conmigo. Sí, eran buenísimos. Buenísimo. Y luego acompañaron a Camilo Sesto en giras, en Japón, en otro lado, acompañaban a Rocío Dúrcal muchas veces, en las giras americanas y por todos los sitios. Eran buenísimos y una gente maravillosa. Pero yo no era lo mío.
no era lo mío aquello. Claro. Que había más, pero no lo recuerdo ahora. Pero, y entonces fue cuando en ese momento, estuve año y medio en ese negocio, y eso de la cosa española no me gustó, y entonces fue cuando Rafael Rever y Tomás Martín Blanco me dijeron: mañana empiezas en la cadena SER y tienes que hacer un programa que se llama Diario Musical SER. Sí. Yo dije, pues a vuestras órdenes. Y me fui, así evidente estaba. Hombre, estuve un tiempo ahí ayudando, lo que sea, ¿no? Tal, pero bueno. Y Diario Musical SER era un programa de radio. En aquel momento, perdón, Manuel, sigue tú. No, te iba a decir, para cerrar el tema de tu época de promotor de conciertos, que con la perspectiva que da el tiempo, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina, traducido al español? ¿Quién crees tú que hizo el primer concierto de carácter internacional en España? ¿El señor Mercader desde Barcelona o tú desde Madrid? Pues mira, yo creo que fue muy simultáneo, pero yo le doy todos los honores a Gay Mercader. ¿Sí? Porque el hombre creó una organización, creó una industria, fue el primero. Lo nuestro fue 3 personas estupendas, sí, con mucho conocimiento, lo que tú quieras, pero que no lo tomábamos como una industria, como un tal, como una empresa, no. Ahí fue Gay Mercader, lo hizo maravilloso, con Luis Rubira, bueno, con 3 o 4 personas estupendas, y creó un imperio. Gay Mercader creó un imperio. Aparte que él tenía una forma de tratar a los artistas, todo. A mí lo del trato con los artistas, bueno, yo tenía a la persona que era tal, pero no lo sé, o sea, no era lo mío, ya está, claro. Punto, ya está. De todas maneras, me surge otra pregunta, porque yo soy fan de la ELO, de la Electric Light Orchestra. ¿Tú recuerdas, qué te digo yo, que el contacto que tuviste en aquellos días con Jeff Lynne, con el líder? ¿Recuerdas algo? Sí, ¿O eso, por supuesto, sí. Sí, ¿qué recuerdas? Bueno, fueron los que peor funcionaron de todos. ¿Ah, sí? ¿El público no respondió? A nivel de público. Qué barbaridad. Eran buenísimos en escena. Sí. Buenísimos, pero no sé por qué, yo me quedé extrañadísimo, digo, pero qué raro, o sea, de eso de hacer Barcelona funcionaron mejor y tal, si quieres, pero tampoco te quedas ni en San Sebastián ni en Madrid, no sé, no lo sé, no, es que era tan imprevisible todo eso, ¿sabes? Sí. Era tan imprevisible muchas veces. Río Salle, pues funcionó muy bien, porque a su momento, pero la Electric no había estado suficientemente. En general casi todo funcionó muy bien. Estoy Yamasta, ¿quién dice? El percusionista. Exacto. Bueno, pero que llevaba un espectáculo que era impresionante. Y eso la gente, hay un boca a boca, hay lo cuentas, tal vez. Pero la ELO, pues tenían éxitos, habían tenido éxitos, fíjate, tenían, y muchísimo talento, era impresionante, todo lo que tú quieras. Pero chico, no tenían fama de ser buenos en directo. Ajá. Y luego eran buenos, eran muy buenos, muy correctos. Vamos a ver, te explico. Grandes músicos, pero les faltaba quizá un poquito de alma, para mi gusto. ¿Bien? Pero bueno, luego fíjate si hicieron cosas, y son genios, absolutamente genios, ¿no? Ajá. ¿Qué te iba a decir, Fernando? Estamos ahora mismo en el momento en que tú vuelves a la cadena SER, que en 1975. Tengo aquí todavía un montón de preguntas. Entonces te hago una pregunta más. ¿Tú estarías disponible la semana que viene para poder rematar la historia? Yo estoy disponible para ti y para los sevillanos y para los andaluces las veces que queráis. Ajá, pues mira, entonces si no te importa, vamos a dejarlo aquí para poner un par de canciones, cerramos el programa y dentro de 7 días lo retomamos en el año 1975, que es cuando tú vuelves a la cadena SER y haces ese programa que acabas de citar anteriormente. ¿Te parece, Fernando? Me parece estupendo, Manuel. Pues nada, un abrazo y hasta dentro de 7 días. Muchas gracias por haberme llamado. Nada, a ti, hombre, que ha sido divertidísimo poder charlar contigo. Un abrazo. Igualmente, gracias. Hasta luego, adiós. Todo comenzó en 1954. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock.
o'clock tonight. Put your glad Pero lo mejor estaba aún por llegar. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, Manolo Álvarez presenta en la onda local de Andalucía 20 años en la vida de un comprador de discos, una revisión histórica del mundo de la música pop. You know I work the whole day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say. Bueno, ¿qué te ha parecido esa charla con Fernando Salaverry, un auténtico histórico de los medios de comunicación en España? Una gozada. Bueno, hemos tenido que cortar porque quedan muchos temas pendientes y bueno, se nos echa la hora encima y quiero recordarte que has estado en la sintonía de tu emisora municipal o ciudadana. Esto es la onda local de Andalucía y este programa llega hasta ti en una realización técnica de Nuria González y el que habla aquí es Manolo Álvarez. Esperamos que te haya gustado el programa, que estés ahí la semana que viene para seguir disfrutando de la charla y también de la música. Y como cierre, pues ya que Fernando Salaverry estuvo en la época dorada de Hispavox, voy a quedarme con un tema que fue un auténtico himno en aquellos días, una canción de 1969. Los intérpretes son un quinteto que venía del norte de España, venían de Vizcaya, concretamente de la capital, de Bilbao. Ellos se llamaban Los Mitos, tuvieron varios éxitos, pero el más grande de todos es este. Así que con Los Mitos y este Es Muy Fácil, vamos a despedirnos hasta la semana que viene. Si lo intentas.